Vamos a la palabra. Ahora sí, vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Así que vamos a estar viendo hoy el Salmo 104. Así que abran sus Biblias en el Salmo 104. Este salmo nomás nos dice como título: Dios cuida de su creación. Y algunos consideran que este salmo fue escrito por David. Los comentaristas consideran que probablemente David fue el que escribió este salmo, y algunos llegan incluso a considerar que probablemente David estaba leyendo Génesis, y cuando está leyendo Génesis le da por escribir este salmo. Esa puede ser una razón. Al estarlo leyendo y estudiando un poquito, puede haber sido esa razón, o simplemente es David que está contemplando la creación, lo que Dios ha hecho. Y creo que en este contexto que les estoy diciendo acerca de la creación, vamos a ir viendo y vamos a ir quizás tocando algunos puntos donde queremos ver cómo Dios es el creador y cómo Dios es el que cuida todo. Y así como Dios cuida, sostiene y mantiene este mundo en el cual estamos, Dios de la misma manera nos cuida, nos mantiene, nos protege en todo momento. Y entonces el salmista quiere que aprendamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Así que me gustaría orar y luego ver esta porción y esperar que Dios nos permita hacer algo diferente el día de hoy al final, si el tiempo nos lo permite. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por todo lo que nos das a nosotros, Dios. Hoy queremos que tú nos hables a través de tu palabra y que a través de esta lectura podamos seguir viendo lo grande, lo poderoso, lo majestuoso, Dios, lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, Dios. Que te podamos conocer más y más a través de este salmo, y que a través de este salmo podamos seguir alabándote y glorificándote de la manera en que tú y solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Este Salmo 104 empieza muy parecido al Salmo 103. Por eso algunos consideran, en el Salmo 103 dice Salmo de David, y algunos por eso consideran que este salmo también lo escribió David, porque empieza de la misma manera y dice: bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Entonces, en esta primera porción, David está otra vez como hablándose a sí mismo, hablándole a su alma para que pueda reaccionar ante algo que es real. ¿Y qué es? Que Dios es grande. Pues dice: Dios mío, mucho te has engrandecido. O sea, Dios es grande, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ante un ser tan grande, ante un ser poderoso, ante un ser con estas características, nuestra alma tiene que bendecir. Recuerden que vimos el domingo que bendice alma mía, o la palabra bendecir significaba hablar bien de Dios, de su grandeza, de su misericordia, de su amor y de sus bondades. Ahora, la pregunta podría decirse: ¿por qué David le dice a su alma que bendiga a Jehová? Porque muchas veces en nuestra alma pasa por momentos complicados. Si vamos nada más como referencia, ahí en el Salmo 42, en el Salmo 42, en el versículo 11, cuando vimos esta porción, aprendimos algo que el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, puede haber momentos en que nuestra alma puede tener miedo, puede tener temor, puede abatirse, puede preocuparse por situaciones que están pasando. E incluso
En el mismo Salmo, en el versículo 2, dice ahí: mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, cuando mi alma tiene una necesidad de Dios, cuando mi alma puede abatirse, bueno, también le puedo yo decir, como dice en el Salmo 104, regresando, es: bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él se ha vestido de gloria y de magnificencia. Y a partir del versículo 2 empieza David, o el salmista empieza a hablar acerca de lo que Dios ha hecho y empieza a mostrar su creación. Dice en el versículo 2: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y si se dan cuenta, voy a ir quizás mencionando, en el día 1, ¿se acuerdan que la tierra estaba desordenada, vacía, había tinieblas? Y el primer día, Dios, ¿qué hizo? La luz. Entonces, muy probablemente, al estar leyendo la luz, David o el salmista dice: Dios es el que se cubre de luz como vestidura. Y hemos aprendido, ¿no?, que Dios es la luz del mundo, que es Jesús la luz, y que en ella nosotros podemos estar seguros. Pero me habla de esa luz que cubre completamente a Dios. Y es impresionante, porque Dios tiene que crear la luz, porque todo estaba hecho o estaba en tinieblas, y Él levanta o establece o crea la luz. Versículo 2, el mismo versículo 2 dice que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y en las flamas del fuego sus ministros. En el segundo día, lo que Dios hace es la expansión. Separa lo que son los cielos de las aguas. Entonces, probablemente aquí está hablando del segundo día, y simplemente lo que podemos ver es que el salmista está poniendo a Dios como en el lugar alto, como en el lugar donde Él está sobre los cielos que ha creado, que Él se establece sus aposentos o su hogar, dice, aún entre las aguas, que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del viento. O sea, Dios se mueve de un lugar a otro. Incluso dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y en las flamas de fuego sus ministros. En la otra versión dice que manda a sus ángeles como el viento y a toda su creación como flamas de fuego. Dice el versículo 5: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. En el día tercero, lo que Dios hace es precisamente eso: separar las aguas de la tierra, ¿sí? Y si meditamos un poquito en cuanto a esto, podemos recordar, o más bien ver cómo Dios ha creado dentro de toda su creación. Lo que nosotros podemos ver es cómo Dios creó la tierra, y cómo la tierra está sostenida, cómo tiene un movimiento, ¿sí?, donde constantemente se está moviendo, se está trasladando, y es una situación que Dios ha fundado, y que si alguien pudiera o quisiera explicar la condición en la cual se encuentra la tierra, sería imposible, porque la Biblia, la misma palabra de Dios me dice que Él ha puesto, ha creado, ha formado la tierra. Incluso dice que jamás será removida. Versículo 6 dice: con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Y aquí me hace entender algo, que la voz de Dios, el sonido de su trueno viene siendo la voz de Dios.
Y simplemente es recordar que cuando Dios dijo sea la luz, cuando Dios dijo sea la expansión, cuando Dios dijo sean los seres vivos, el mar, todo, las cosas sucedieron al momento en que Dios lo ha declarado o lo ha proclamado. Y lo hemos visto, ¿no?, anteriormente, lo hemos comentado, el poder de la palabra de Dios. Incluso Juan nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y que todo fue creado a través del verbo, a través de la palabra. Y incluso puedo entender que si hay algo que puede cambiar una condición, es la misma palabra de Dios. Versículo 8 dice: subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Y yo estando imaginándome, ¿no? Me imagino que el momento en que Dios está hablando, el momento en que Dios está ordenando la creación, al estarse formando, empieza a salir la tierra, empiezan a salir las montañas, empieza a quizás a verse los valles, y todo empieza a formar, no por el azar, no al azar, sino de una manera en que Dios empezó a darle forma completamente a nuestra tierra. Entonces, lo que quiero dar a entender es cómo Dios creó todo de una manera precisa. Dice ahí, versículo 9: le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverá a cubrir la tierra. En la otra versión dice: has puesto los límites a la tierra y al agua, y tú has decidido que no pasen de un lado más. Entonces, esto me habla de la creación de Dios. Esto me habla del modelo o de la idea principal que Dios tiene al momento de crearlo todo. En el versículo 10 dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, y a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. En esta porción me habla de ese momento en que Dios creó el agua. Y no sé, si simplemente te pones a pensar, es increíble cómo de repente en nuestra casa, a veces no llega el agua, ¿no? Y nos dice, le falta presión. Y sale el chorro de agua, y aunque le abres a ciertas horas, a veces la rebajan y todo, pero no hay una presión, a veces porque la colonia puede estar en alto, o porque el agua todo va por abajo y es difícil. Pero cuando de repente tú volteas a ver cómo en las montañas, en la parte de arriba hay agua, hay cascadas, y que a veces uno se puede comprender cómo el agua puede llegar hasta lo más alto y de ahí venir corriendo, bajando por los ríos constantemente, todos los días. Claro que a veces se reduce, pero cuando hay lluvias es impresionante la manera en que Dios lo ha hecho todo. Quizás para nuestra lógica sería que en las partes de abajo tiene que haber agua y algo seco en las partes de arriba. Pero cuando tú volteas a ver la creación, es impresionante cómo el agua puede correr por todos lados. Y otra vez, no es algo que ha salido al azar, sino me habla de algo que Dios ha establecido. Por eso dice en el versículo 10: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Y los que hemos estado aquí cerquitas, ido a La Estanzuela, que hemos ido a Matacanes, lugares aquí entre la montaña, entre la Sierra Madre, y que hay cascadas de agua y todo, realmente son lugares muy bonitos, y es algo que Dios ha hecho. Incluso sabemos que donde hay agua hay vida, porque dice ahí en el versículo 11: dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses,
A sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. Dice, Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Entonces, todo lo que es el agua, la Biblia me muestra que es Dios el que la manda y la mueve para todos lados. Versículo 14 dice, Él hace producir el heno para las bestias. Aquí empieza a hablarme de la comida, cómo Dios provee comida y dice, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Algo que Dios hizo no solamente es que algo que pueda haber en el agua para el monte, sino que además me habla que Él ha hecho que la hierba pueda crecer. Y hay comida para todos los animales en el campo, y no solamente para ellos, sino también el alimento permite que el hombre pueda ser saciado. Dice el versículo 15, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Y entonces me hace entender no solamente que Dios otra vez crea algo y que se dé como quiera, sino que me habla de la manera en que Dios provee todo lo que el hombre necesita. Si nos ponemos a pensar en la comida, porque ahí dice ahí que da el pan que sustenta la vida del hombre. Sí, es impresionante cuando pensamos en la comida, porque a los que nos gustan comer, tenemos que pensar en esto. ¿Te puedes imaginar si toda la comida supiera igual? ¿O te puedes imaginar que Dios hubiera hecho y la comida no tenga sabor? A lo mejor todos estaríamos delgaditos, ¿no? Porque no había nada especial de comer. Pero Dios ha permitido tener, y no solamente nos ha dado la capacidad, y hay gente tan buena, ¿no? Para cocinar, que le pone tal especie, que le pone tal cosa, y prepara de una manera y prepara de otra, en la cual nosotros podemos comer y podemos disfrutar el alimento que Dios nos da a cada uno de nosotros. Simplemente piensa en la comida que más te gusta. Para mi cabrito, ¿verdad? Para mi cabrito, ¿quién más le gusta el cabrito? Así que diga, sí, 1, 2, 3, 4, 5, a la noche, a la mañana vamos a comer cabrito entonces, ¿verdad? Los que lo levantaron la mano, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza, ¿sí? Ok, ¿qué más? Tamales, dijeron por allá. Carne asada, dijeron por acá. ¿Qué más? El espagueti, ¿lo que más te gusta? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué color? A mí me gusta el verde. Cuando hagas verde me invitas, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tacos de qué? De bistec, de camarones, el pescado, el sushi. ¿A poco no es padre poder pensar? Emma, ya nos dio hambre, ¿verdad? Ahorita nos vamos todos a cenar. Nos da, es una bendición el poder comer y poder disfrutar. Incluso que hoy comemos una cosa, mañana comemos otra cosa y lo podemos disfrutar. Esto me habla de la manera en que Dios lo ha creado todo. Y si hablamos de fruta, lo mismo. De verdura, lo mismo. Dios nos permite comer, saciarnos. Nos permite poder deleitarnos con el alimento, con la creación que Él ha hecho. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está comiendo lo que más te gusta, dices, ay, gracias Dios. Mi esposa siempre dice una frase, dice, ay, no me lo merezco, ¿verdad? Pero está muy bueno, gracias Dios, ¿verdad? Porque es algo que vemos que Dios lo ha hecho para que nosotros lo podamos disfrutar. Esto es la creación de Dios. Simplemente a veces podemos pensar hasta los colores. Dios pudo haber hecho que todo fuera azul, rojo, verde, negro, blanco.
Pero Dios nos ha hecho de una diversidad porque es la creatividad, el poder, la grandeza que tiene nuestro Dios. No solamente eso, sino que también habla de cómo Dios, ya nos habló un poquito del agua, de cómo Dios con el agua da vida y mantiene todo. Nos ha hablado de la comida, en la cual le da comida a los animales y al hombre también, y lo podemos disfrutar. Ahora empieza a hablar, o nos dice un poquito, incluso del hogar. Dice el versículo 17: allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras, monteses, las peñas, madrigueras para los conejos. ¿Sí? Entonces, es algo que Dios también ha hecho. Es impresionante cómo una ave puede hacer un nido y lo hace tan bien que lo puede preparar para poder un día sus huevos ahí, empollar, y después salen de ahí sus polluelos. Y cuando tú ves cómo el pajarito va y trae una ramita y empieza a poner y empieza a armar, es increíble cómo Dios ha hecho esa creación y permite que las aves estén ahí. Dice ahí los montes altos para las cabras monteses. De repente, pues aquí quizás no andamos con las cabras, ¿verdad? Pero vemos a veces videos y es impresionante cómo las cabras pueden estar en lugares tan altos, con casi precipicio, con las pezuñas, no se pueden agarrar, y es impresionante cómo Dios ha hecho eso. Las peñas o las piedras y todo como madriguera. Dice el versículo 19: hizo la luna para los tiempos. Dice, el sol conoce su ocaso. Aquí podemos pensar que es el cuarto día cuando Dios hizo las lumbreras. Dice, pone las tinieblas y en la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Cuando yo leía esto me impresionaba. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los animales en su instinto de comer simplemente atacan. Pero la Biblia me enseña y me muestra que aún en los animales que andan en la noche, Dios es el que les alimenta y que Dios es el que les suple su comida. A veces vemos los videos de vida salvaje y que un animal ataca a otro y se lo come y uno dice, ay, pero ¿por qué? Bueno, es algo que Dios ha creado. Así como cuando nosotros matamos el chivito, el borrego, la res, el pollo, el pescado, es lo que Dios ha creado en cuanto a la alimentación. Pero es Dios el que suple todo. Dice, sale el sol, verso 22, sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. ¿Sí? Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Y es algo que Dios ha creado. Es impresionante cómo los animales en la noche andan por todos lados, pero amanece y se esconden. Y da oportunidad para que el hombre salga y trabaje, haga sus labores, y cuando él regrese, los animales otra vez salen. ¿Quién les enseñó eso? La Biblia me muestra que es algo que Dios ha establecido. Y entonces dice el versículo 24: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. Este versículo creo que es clave, porque el salmista darse cuenta de todo lo que Dios ha hecho. Él está diciendo que son innumerables la obra que Dios hizo. A veces pensamos que nada más hizo el día, el 2, la expansión, el 3 y 4, y nos creó el 6 y el 7 descansó y ya. Pero en todo eso Dios ha metido su mano en la creación. Y dice ahí, hiciste todas ellas con sabiduría, de una manera sabia, perfecta. Y entonces, claro que toda la tierra está llena de sus beneficios. Verso 25. Aquí parece que es el quinto día, porque dice, he ahí el grande y anchuroso mar,
en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Ahora me está hablando de que Dios no solamente ha creado los cielos, la tierra, sino ahora me habla del mar. Y bueno, si hablamos del mar, hay cosas que conocemos y hay muchas cosas que aún desconocemos del mar. Yo no sé a cuántos les gustan o a cuántos no les gusta, pero lo que se encuentra en el mar es impresionante. Por eso dice ahí, el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, pequeños y grandes. En el mar andan las naves. Incluso dice ahí, y ahí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Algunos consideran que aquí al decir Leviatán está hablando de un animal grande simplemente. Algunos piensan que es algo que es místico, pero simplemente lo que está haciendo el salmista es diciendo que aún el mar tú lo has hecho con muchos animales, grandes, pequeños, impresionante todo. Lo que me llama a mí la impresión, que dice el verso 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano y se sacian de bien. O sea, aún los animales, los que están en el mar, son alimentados por Dios. Y dice de esta manera, tú abres tu mano y ellos se sacian. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Mira, se lo voy a leer en la otra versión. Me gusta un poquito más cómo dice la otra versión. Versículo del 27. Dice así, acerca de los animales del mar. Dice, todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú los provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando le das tu aliento, se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Y lo que está diciendo simplemente que Dios es el creador de todo. Él alimenta, Él les da, y también el día que Dios dice no más, ellos mueren, vuelven al polvo, pero cuando Dios quiere volver a generar vida, Dios lo puede hacer simplemente porque es su creación. Y entonces dice el salmista en el verso 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humea. Y esto me habla del poder de Dios. Versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Serán consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejan de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Este salmo creo que es fácil de poder ver que lo que está hablando simplemente es de la grandeza que es de nuestro Dios. Me habla de cómo Él formó todo, cómo Él la sostiene la tierra. Me habla de cómo alimenta la tierra, aún el mar, los animales, todos, aún nosotros, todos somos alimentados, comemos, somos cuidados completamente de Dios. Y entonces el salmista termina con simplemente diciendo,
pues Él es el creador, Él lo ha hecho con sabiduría, Él ha bendecido esta tierra y entonces Él termina diciendo, voy a alabar a Jehová, voy a adorar a Jehová, voy a cantarle a Él porque es grande y porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. En el versículo 33 dice, a Jehová cantaré en mi vida. Y esa es una expresión de adoración, de agradecimiento y de alabanza. ¿Por qué? Porque yo puedo ver de la misma manera que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Es más, la Biblia me muestra que Dios nos ha cuidado desde el vientre de nuestra madre, que Él nos ha formado. Y desde que nosotros hemos nacido, Dios ha tenido ese cuidado con nosotros. Nos ha dado un hogar, nos ha alimentado, nos ha bendecido. Hemos visto su favor en todo momento. Y dice ahí mismo en el 33, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Verso 34 dice, dulce será mi meditación en Él. Entonces esto me lleva a ¿qué? Hacer un alto en mi vida y empezar, o más bien, y meditar en lo bueno que Dios ha sido con nosotros. A mí me gustaría que el día de hoy hagamos una dinámica diferente y que tú puedas meditar en lo bueno que Dios ha sido contigo. Que tú veas cómo Dios a ti te ha bendecido y te ha prosperado. De dónde Dios te ha sacado, que puedas meditar que Dios te ha guardado y te ha cuidado desde que eras pequeño. Algunos han nacido en un hogar cristiano y otros no, pero eso no impide que Dios haya tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y dice el salmista, dulce será mi meditación en Él. Porque a veces nos acostumbramos a estar viendo lo malo, pero creo que es tiempo de ver lo bueno que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Que tú puedas agradecerle y puedas testificar que Dios nunca te ha dejado. Por eso dice el mismo versículo 34, yo me regocijaré, me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él ha tenido cuidado de nosotros en todo momento. Por eso al final el salmista termina diciendo, bendice, alma mía, a Jehová. Yo quiero hacer algo diferente el día de hoy, porque en el de la tarde que yo estaba leyendo y estaba meditando en el pasaje, que creo que es simple, podríamos quizás tratar de tener una clase de biología o algo así, pero creo que lo importante no es eso. Lo importante es darme cuenta de lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y que en esta meditación yo pueda testificar y yo pueda hablar de lo que Dios ha hecho conmigo. Y entonces yo quisiera invitar a alguien. Yo a 2 personas le dije, pero yo quisiera incluso si alguien más quiere pasar ahorita, lo pueda hacer. Pero yo me gustaría que tú pasaras aquí al frente, que tú nos hablaras y tú testificaras de lo bueno que Dios ha sido contigo. Yo no sé de dónde Dios te ha sacado. Yo no sé lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero al estar leyendo en estas semanas, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Leíamos el domingo. El que yo no puedo pasar por alto lo bueno que Dios ha sido conmigo. Me da una oportunidad de hablar y testificar. De poder, de que nos demos cuenta que Dios sigue siendo fiel el día de hoy. Y que Dios nos cuida, que Dios nos bendice, que Dios nos prospera. Y a veces no nos damos cuenta incluso de dónde o cómo estaba nuestra vida sin Dios. Pero hoy, cuando tenemos a Dios, cuando Él ha tocado nuestra vida, creo que es bueno que podamos testificar y que podamos darle gracias a Dios. Así que, ¿y quiere pasar primero de los que les dije? ¿Sí? Ok. Pásale por favor y habla, dinos, coméntanos, testifícanos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ahorita yo escogí 2 personas, pero va a estar abierto para si alguien más quiere pasar. Claro,
que podemos, la idea es testificar y agradecer por lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Buenas noches. ¿Por dónde empezar? Primeramente, digo, pues que pregunto por dónde empezar porque pudiéramos hablar en circunstancias de salud, en situaciones de accidente. En el 2014, salí a dar una vuelta y di como 5. Digo, sí me volteé, y la verdad es que fue una situación en la que en un momento estuve pues cerca, a final de cuentas, de la muerte, pero creo que Dios tiene un propósito con cada uno y sobre todo tiene cuidado, ¿no? Cuidado en todos sentidos. No nací en un hogar cristiano, pero en su momento Dios me llamó, vine, como buen ser humano me alejé, Dios me volvió a traer, como excelente humano me volvió a alejar, y, y Dios ha sido tan bueno que incluso no estando cerca de Él, Dios me ha cuidado. Y si hoy estoy aquí es porque sé que Dios me ha cuidado, no solamente de mí, sino de mi esposa. Son una bendición. De repente cuando hablamos o pensamos de repente en bondad o pensamos en bendiciones, muchas veces nos vamos únicamente por la parte financiera, pero Dios ha sido bueno. Dios me ha permitido tener una esposa, tener hijos. Ha sido bueno, incluso me ha traído con lazo de amor. Hay personas que de repente Dios trae con disciplina, pero al final de cuentas, cada día hay una oportunidad para estar agradecido. Insisto, por dónde empezar o por dónde seguir o por muchas cuestiones, porque te das cuenta que Dios se convierte en el sustento de cada uno de nosotros, en todos los. Nací con una catarata congénita, entonces no veo con un ojo, pero nunca ha sido una limitante para poder desarrollarme laboralmente, físicamente. Entonces, Dios es bueno y, y pudiéramos seguir hablando. Yo creo que si me pongo a contar todas las cosas en las que Dios ha sido bueno, pues bueno, pues nos vamos, yo creo que como el martes o miércoles, pero de la próxima semana, ¿no? Entonces, al final de cuentas yo estoy muy agradecido porque me permite servirle, me permite estar aquí, me permite ser parte de un propósito y de una obra que Él tiene, que es para Él. Entonces, al final de cuentas, la intención es, estoy agradecido con Dios por tantas cosas que hay cosas que de repente, así como ahorita veíamos en la Biblia que dice, Dios permite que esto suceda y que esto no suceda y que esto llegue hasta aquí, que los mares no traspasen. Bueno, es algo similar. Hay cosas que de repente hoy, en su momento no lo entendí, pero hoy en una perspectiva es muy fácil entender que es la mano de Dios cuidando, la mano de Dios protegiendo. Entonces, eso ha sido bueno en muchos sentidos. Me ha dado un hermano muy bueno. Entonces, mis padres, entonces, al final de cuentas, es un entorno en el que me ha permitido crecer, estar. Entonces, al final de cuentas, hay muchas cosas por las cuales estar agradecido con. Muy bien, es mía. Sí, sí. Paloma, pásale por favor. Y piensa, ¿alguien quiere pasar ahorita después de Paloma? Ok, sí. Ahí por aquí. Pues ahorita estaba pensando cómo poder expresar la gratitud que siento en mi corazón por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo creo que pues no tengo palabras porque igual han sido muchas las maravillas que he visto de parte de Dios, pero yo creo que lo más grande ahorita meditando es como desde una perspectiva externa ver cómo Dios realmente nos elige desde antes de nacer. Él nos eligió
inclusive antes de fundar el mundo. Y yo creo que no nada más lo hace conmigo, sino lo hace con cada uno de nosotros. Su plan es perfecto y a veces he entendido que sus tiempos también son perfectos para cada uno de nosotros. Y el sufrimiento que pasamos muchas veces es nada más porque no terminamos de comprender quién es Él y no terminamos de abrazarnos a sus promesas y a su amor, como dejarnos caer completamente en sus brazos. Y estamos luchando con parámetros que nos pone el mundo o pensamientos muy humanos de querer encajar, y pues eso hace que nos duela mucho nuestro ser, ¿no? Yo creo que algo que le puedo agradecer a Dios es el poder darme esa capacidad de ir entendiendo quién es Él y comprenderlo en su palabra. Y no nada más eso, porque Dios no es solamente una historieta, o sea, Dios está vivo, poder vivirlo. Y ahí puedo empezar a expresar de otras maneras lo que Dios ha hecho en mi vida, principalmente que me eligió antes de nacer. No lo merecía, porque empiezan a surgir muchas preguntas. Claramente que Él nos creó con un propósito y venimos aquí a la tierra para pues conocerlo a Él y entregarnos completamente a Él, vivir para Él, y que hasta el fin de nuestros días, que hasta nuestro último aliento, podamos glorificar su nombre. Le doy gracias a Dios por eso, y porque en un punto de mi vida, después de haber estado pasando por muchas situaciones complicadas, que a veces por cosas que no querías, simplemente esa es la historia que Dios estaba permitiendo para tu vida, a lo mejor externas, como te está golpeando una situación, pero que Él vino a rescatarme de donde me encontraba y pues me abrazó y me dio una oportunidad de acercarme a Él, de conocerlo y de entender quién Él era para mí como un padre. Y pues mi vida antes no tenía sentido sin Él. Entonces estaba luchando muy fuerte en tratar de ser alguien, de sentirme completa, pero Él ha llenado todo en mi corazón y en mi mente y me ha dado ese propósito. Y el día de hoy puedo darle gracias a Dios porque pues he encontrado la plenitud y el gozo solamente en Él. Y no ha sido solamente en el día que le entregué mi corazón, porque yo llegué a la iglesia completamente destrozada y llegué en un estado muy mal, pues estaba completamente perdida y apartada de Dios, pero cuando le entregué mi corazón pude encontrar descanso al momento de llegar aquí, ¿no? A la iglesia, algo que buscaba en otros lugares, haciendo otras cosas o en otras personas, pero he entendido que la plenitud es todo, o sea, la encuentras en Dios, pero buscándolo todos los días, porque aunque le entregues tu vida a Dios, pues tienes que seguir buscándole y entendiendo, porque te puedes desequilibrar mucho en el camino. Entonces, hablando igual de salud, de cosas materiales, a lo mejor pues Dios ha provisto siempre y confío que siempre lo va a seguir haciendo, y que pues Él sustenta todo. Yo creo que más que hablar de cosas, de necesidades como materiales, el hecho de que nos eligió desde antes de nacer es una gran bendición, que Él nos creó para su gloria, que es algo que no, a veces mi mente tan finita no termina de entender, pero es muy hermoso poder seguirte maravillando todos los días de ese gran regalo que Dios se revela a nosotros, y pues que dio a Jesús en la cruz, porque pues merecíamos una muerte eterna, y pues gracias a ese sacrificio tan grande, pues vamos a estar algún día con Él, y yo creo que es lo que más anhela mi corazón, algún día estar juntamente con Él en su presencia. Y mientras tanto, pues la oportunidad que nos da de servirle, que nos da un propósito, que eso es lo que me llena y me da vida todos los días, el saber que estoy viviendo su sueño
y que su historia se está cumpliendo en mi vida. Y algo que también le doy muchas gracias a Dios es pues estar en esta iglesia y poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de todos. Es muy gratificante verlo y emocionante para mí. Entonces, cada oportunidad de parte de Dios para servirle, la tomo siempre con mucha gratitud porque me llena de, me siento que estoy viviendo. Y le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, de mi familia, y, y sí, me siento muy agradecida. Ay. Bien. Es una bendición, de veras. Yo sé que a veces no es fácil hablar aquí, ¿verdad? Pero creo que es bueno que aprendamos a ser agradecidos en todo momento. Juan, ¿quieres pasar? ¿Sí? Sí, es complicado pararse aquí enfrente de todos. No es lo mismo verlos desde atrás que aquí adelante. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Dijo también la primera persona que pasó. La verdad es que han sido años muy complicados. Para que comprendan un poco, pues yo no soy de acá. Llevo 5 años viviendo en Monterrey y me vine a vivir a Monterrey por una depresión muy fuerte que se originó en el lugar donde vivía. Obviamente cuando vine yo decía, no, voy a estar mejor, ¿no? Los problemas se quedan acá y no. Fue peor, fueron años muy, muy complicados, muy complicados. Yo tenía mucho miedo. Iba al psicólogo y me decían que fuera con el psiquiatra y yo decía, no estoy loco, no estoy loco, no lo necesito. Y bueno, finalmente sí lo necesité. En el Inter conocí a un amigo en IHOP, todos lo conocen, se llama Romeo. Y Romeo, lejos de ser esa amistad que siempre te invita a las fiestas, te invita a cualquier lado, Romeo siempre me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. En el 2022, yo siempre le decía así, sí, yo llego. Y siempre le quedaba mal, siempre. O me quedaba dormido, o me daba miedo, o me daba cosa, no sé, como que había algo que me detenía. Pero Romeo siempre estuvo ahí, Romeo siempre fue, vamos, tampoco eran todos los días, ¿verdad? Pero siempre que yo me acercaba con él a platicar de algo, me decía, acércate a Dios, acércate a Dios. Ok, lo haré. Ahí se quedó. Obviamente fui cayendo más, me dejé caer yo también, dejé de luchar, dejé de ser fuerte. Y pues bueno, caí hasta el punto más bajo. Se los dejo al beneficio de la duda, pero ya se podrán imaginar cuál fue el punto más bajo. Tuve un serio problema con adicciones, no a la droga, sino al cigarro. Fumaba demasiado cigarro en su momento. Todos los días a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, recién levantado, enfermo, con gripa, con tos, como quiera yo seguía fumando. Y era un escape a la realidad. Me levanto de esa caída, vuelvo a caer. Y en el Inter regreso al psicólogo y el psicólogo me vuelve a decir, no, necesitas una valoración psiquiátrica otra vez. Y decían, puede ser, es la tercera. Es la tercera, otra vez estar medicado, otra vez a volver acá. Y pasó lo inimaginable. Vino mi hermana de Canadá, pasaron unas cosillas con ella. En el Inter Romeo me vuelve a insistir pero ahora no me dice a dónde me está invitando, solo me dice, oye, te invito a ir a un lugar el jueves, vamos. Y dije, bueno, está bien. Y no me decía, yo tenía la duda de qué me está llevando. Y bueno, finalmente me llevó a un grupo de jóvenes. Y pues resulta que ese grupo de jóvenes me ayudó mucho. Esa misma semana decido venir por fin a la iglesia, ahora sin decirle porque me daba pena prometerle venir y no venir. Y de repente solo me aparecí aquí y empecé a venir y empecé a ir al grupo y empecé a ser constante, empecé a rezar, cosa que no hacía nunca. Yo decía, y de repente voy a una terapia y mi psicólogo me dice, no, pues vas bien.
Voy a otra terapia y se ve mejoría. Voy a una tercera terapia y me dice, no ocupas valoración psiquiátrica. Yo decía, ok. Voy a una cuarta terapia y la frase que, si alguna vez han ido a terapia, la frase que todos queremos escuchar es, hoy te damos de alta. No me di de alta yo, me dieron de alta, entonces no lo creía. La verdad es que llegué a mi casa incrédulo y dije, ¿cómo en 4 terapias, en 4 sesiones me dieron de alta? Como buen ser humano autosaboteándome. Sin embargo, pues decidí entregarme al proceso, decidí seguir viniendo, decidí seguir yendo al grupo. Obviamente como buen ser humano no me alejé porque me quisiera alejar, sino porque mi profesión o a lo que me dedico es un poco demandante, entonces dejé de venir. Hoy Dios me pone otra prueba muy fuerte. Yo platicaba con el pastor la semana pasada y le decía, pues al final tengo que recordar que soy gerente de un restaurante, tengo que recordar que soy hijo, tengo que recordar muchas cosas, ¿no? Que soy amigo y que me tengo que mantener fuerte y que tengo que estar enfrente del mundo y decir, aquí estoy bien y dar la mejor cara. Y el pastor me dijo, se te olvida algo muy importante, y es que tienes que recordar que eres hijo de Dios. Y me cambió la perspectiva, la verdad, me cambió la perspectiva y hoy puedo decir que a pesar de la prueba grande que me ha tocado vivir hoy en día, que sí le he llorado, sí le he sufrido, que sí le he pataleado, puedo decir que hoy mi perspectiva ante ese problema es muy diferente, muy, 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 muy diferente, y ha sido gracias a la iglesia, ha sido gracias al grupo, ha sido gracias a que he cambiado el chip. Y eso no hubiera ocurrido si no hubiera tenido una ardillita pelirroja en un restaurante, eh, ¿cómo se dice? Persistiendo conmigo diciendo, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y pues bueno, al final siempre he creído que Dios te pone a personas por algo, o ellos te van a enseñar algo, tú les vas a enseñar algo. En este caso, pues, Romeo me enseñó esta comunidad, y me la he pasado muy bien. Han habido muchos aprendizajes y de verdad que han habido misas o reuniones a las que he venido y han sido lo que estoy pasando en ese momento, como la de la semana pasada, el martes pasado. Paloma lo vio, estaba incrédulo, pero decía, bueno, lo tenía que escuchar. Y pues bueno, como consejo de mí hacia ustedes, les puedo decir que no importa lo negro que sea el camino, no importa las caídas que tengas en la vida, siempre hay una salida y esa salida es la confianza en Dios. Y no teman, no teman, o sea, creo que, como lo ha dicho el pastor muchas veces, a todos nos ha tocado volver a pecar. A mí me tocó tener una recaída con el cigarro la semana pasada, perdón, y me levanté un día y dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida otra vez? Y estaba nueva la caja que había comprado. Me fui al Oxxo, los rompí todos y los tiré a la basura. Dijo, no puedo permitir que esto vuelva a pasar. Entonces, no tengan miedo. Al final somos humanos, simplemente lo que siempre le he dicho a las personas que conozco es, aprendan de los errores, confíen en Dios, como yo lo hice hace unos meses. Puedo decir que a partir de ahí, la vida me ha sonreído. Ya no voy a hablar más porque luego me quedo aquí toda la noche porque de verdad que sí hablo mucho. Aunque no lo crean, sí hablo mucho. No parece, pero sí. Eh, gracias. Al final no fue tan difícil hablar con ustedes. Muy bien. Dios es bueno y Dios es fiel, ¿verdad que sí? ¿Quién más? ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién se anima? Pásale. Sí. La idea es agradecer a Dios por lo bueno y testificar de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y yo sé que a veces no hay tanta oportunidad de que pase, ¿verdad? Entonces, pero dije, vamos a darles oportunidad hoy para que puedan comentar. Hola hermanos, pues yo quisiera gracias a Dios por permitirme tener familia, porque hay mucha gente que pues tiene muchos problemas y de repente no tiene con quién ir. No, pues yo tengo a lo mejor un amigo y a lo mejor ese amigo no está, a lo mejor llego a mi casa y estoy solo, a lo mejor no tengo a quién platicarle mis problemas, pues nada más tengo a Dios, y eso sí creen, a lo mejor pues ni son creyentes y no tienen con quién hablar. Yo quisiera darle gracias a Dios porque pues tengo mis dos papás, tengo mis hermanos,
con mis abuelitos, y me dio, muy, muy grandes, a otras 3 hermanas también muy grandes, que me ayudaron bastante el año pasado, con muchos problemas que yo tenía. Yo me empecé a alejar de todos, yo me saboteaba solo, me tiré, llegó un punto que ya no quería saber nada de nadie, saber nada de la iglesia, y a mí me decían, igual como le pasó a él, a mí, mis primas y Paloma me decían, ven a la iglesia, ven a jóvenes, esperamos en jóvenes hace como unos 3 4 años, y yo, no gracias, no gracias, o sea, no, no gracias, porque yo me sentía mal, y no, no sé, no creía en todo, pues en todo lo que hacía él. Hubo una situación con mi abuelita cuando falleció, que a mí me dolió mucho verla así, verla tan mal, y yo decía, ¿por qué me están invitando a creer en un Dios que le está haciendo eso a mi abuelita? Y yo no quería, yo estaba negado, yo estaba enojado, yo estaba triste con todo el mundo, conmigo mismo, yo no quería saber nada de nadie, trataba a todos muy mal, era muy grosero, también eh, tenía muchos problemas de adicción, y, y pues ahorita gracias a Dios, el, el año pasado que pasó todo el año pasado, un día me escapé de mi casa, eran como las 9 de la mañana cuando me salí y todo, y mi mamá me empezó a marcar a mediodía que tenía que regresar de la facultad, y yo no contesté, 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 y me fui allá al cerro, andaba allá en el cerro de Escobedo, al ladito, tal cual, y me fui, me desconecté de todos y bloqueé a todos y apagué el teléfono, y yo no quería saber nada de nadie porque yo ya no quería despedirme de ellos porque sabía que si escuchaba su voz no me iba a poder ir. Y yo ya me quería ir, yo no quería saber nada de nadie. Yo ya, para mí ese era mi último día, y, y eran las 11, y yo escuché una voz que me dijo, pide ayuda, pide ayuda. Tienes tu teléfono lleno de mensajes, lleno de llamadas perdidas, lleno de tantas notificaciones de tanta gente, incluso de gente que yo decía, ay, pues, o sea, esa persona que, con esa persona ni siquiera hablo, y ahí estaban. Y, y le marqué a mi tío, le mandé mensaje, le mandé mi ubicación, le dije, venga por mí. Estaban todos preocupados, todos sin saber nada de mí. es- y hoy estuve esa vez como 3 4 días dormido, tal cual, tirado en la cama sin hacer nada, o sea, dormido, dormido, de que me dormía, me despertaba, de repente iba al baño, me dormía, y así estuve hasta que un día me paré, las acompañé a la papelería, no sé qué, y venimos regresando, y está mi papá, y yo no quería verlo, porque sabía que, o sea, dentro de mí, una vez más los había decepcionado, había quedado mal, había sido un mal hijo por haberles mentido, por haberme escapado, por haber hecho lo que sea. Pero, pero hoy doy gracias a Dios que estoy en una situación completamente diferente. Estoy ahorita en la casa, que tengo mucha gente en la que confío. Me dio otra familia que es incluso aquí con los jóvenes de la iglesia. Este, y digo, sigo fallando, siendo un excelente humano. Y de repente caigo, me saboteo, y hago tantas cosas, pero gracias a Dios aquí sigo. Y, y pues ahí va, pasamos, gracias a Dios por ello. Gracias. Dios es bueno y nunca nos deja. Y creo que este momento de poder escuchar diferentes testimonios nos hace a veces ver que no somos los únicos que pasamos por momentos difíciles, ¿no? Que a veces pensamos que nada más soy yo, ¿no? Pero creo que nos ayuda a poder ver que Dios está con nosotros, ¿sí? ¿Alguien más quiere testificar? ¿Sí? Allá primero y luego acá, ¿sí? Naomi, los dos, pásenle, por favor.
¿Quieren por allá? Sí, para que no. Ustedes están altos y no batallan para subirse, ¿verdad? Pero como quiera. Sí, por ahí está mejor. ¿Sí? Sí, dice que ella levantó la mano y que a mí me toca hablar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, como dijo el hermano Daniel, ¿por dónde empezamos? Hace casi 2 años, nosotros estuvimos pasando por momentos muy difíciles individualmente y también en nuestro matrimonio. Y en esta partecita voy a resumirlo lo más que pueda porque no me gusta mucho hablar de eso. Pero para ponerlo en resumen, no sé si Naomi pensó lo mismo, pero yo pensé que mi matrimonio ya se había terminado. Y después de ahí empezó un proceso de restauración, primero personal. El pastor me ayudó mucho, Dios me ayudó mucho, obviamente. Y fue un proceso largo y doloroso y difícil, que duró casi 1 año. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos mejor. Dios nos restauró individualmente y luego nos restauró como matrimonio y pues la clave fue aferrarnos a Él, acercarnos a Él, tener comunión con Él, perdonar muchas cosas que teníamos que perdonarnos uno al otro, y yo creo que eso no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios. Y llevamos ya casi, bueno, los que llevan más años van a decir que es muy poquito, ¿verdad? Pero llevamos casi 6 años juntos y, bueno, 6 años casados y 9 juntos. Y después de 6 años de casados, pues Dios nos da la oportunidad de que Naomi esté embarazada. Tiene casi 2 meses, pero pues ahí la llevamos, con la ayuda de Dios. Por eso se vino por las escaleras, ¿verdad? Muchas felicidades. Otra maravilla, ¿no? De Dios, cuando tenemos hijos y todo, también es una bendición. Joven, pásale por favor. Usted sí brinca, eso. Bueno, pues lo mismo que han dicho todos, por dónde empezar. Pues yo les voy a hablar rápidamente un poquito de todo lo maravilloso que ha hecho Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Pues como que iniciando una pequeña línea del tiempo, mi mamá se acercó a la iglesia hace muchísimos años porque perdió 4 bebés. Mi hermana Denise, que la conocen, es el 5.º embarazo, yo soy el 6.º embarazo de mi mamá. Y pues desde ahí, como decía ahorita Paloma, pues nos damos cuenta que Dios nos eligió muchísimo antes, incluso a lo mejor desde que Él hizo la creación de este mundo, de lo que hablaba ahorita el pastor, de que creó los cielos, la tierra. Él ya había puesto su mirada en nosotros. Después, a la edad de 6 años, pues mi papá era una persona que era alcohólico y era drogadicto. Siempre fue una persona responsable, pero nunca faltó nada en la casa, o sea, económicamente, pero pues sí tenía sus vicios y pues a la edad de 6 años Dios trata con su vida. Me detectaron leucemia. Después de ciertos exámenes y todo, me mandaron a la clínica 25 y es cuando mi papá decide entregar su vida a Dios.
y es cuando Dios hace un milagro y pues me sana de la leucemia. Ahorita, pues ya han pasado muchos años y pues sigo aquí porque pues Dios ha sido grande, ha sido muy bueno conmigo y yo sé que Él usó esto para acercar a mi papá. Mi papá se acerca a la iglesia, pero pues yo inicio lo que es mi adolescencia, mi juventud, y a pesar de siempre haber estado pues en la iglesia, realmente estaba aquí físicamente o en otras iglesias, pero mi mente estaba alejada, mi alma estaba alejada de Dios. Y hace aproximadamente 3 años en noviembre se cumplen que mi papá tuvo un problema en su pie y yo creo que ahorita lo pienso y a lo mejor no era algo, o sea, sí era grave, pero creo que no podía perder su vida, pero realmente no fue como que eso, yo siento que ya era mucho lo que yo venía cargando pues años atrás, mucha ansiedad, mucha tristeza, como decía ahorita Rodrigo, o sea, tenía mi familia, pero realmente yo me sentía solo. Busqué muchas formas de sentirme lleno, pero nada me pudo satisfacer. Y cuando sucede eso de mi papá, pues Dios toca mi vida. Les puedo decir que no físicamente, pero yo siento que lo vi cara a cara, o sea, lo sentía tan cerca de mí en las noches, cuando ya le decía que ya no podía. Y lo sentía tan cerca de mí que realmente me di cuenta que había tenido un encuentro con él. Y pues mucha gente de aquí me conoce y sabe bueno, me lo han dicho que creo que no soy la misma persona que era hace años atrás, y agradezco muchísimo a Dios por eso. El domingo que estábamos en Navegantes, la hermana Saraí nos decía que como tenemos como el privilegio de estar sirviendo, y a veces, incluso ya estando aquí, que yo estoy tocando, creo que no lo razonamos de la manera que verdaderamente sí es un privilegio estar tocando, estar aquí en la iglesia. Y a pesar de que me pongo muy, muy nervioso, de verdad que Dios sabe que hay un anhelo muy, muy grande en mi corazón de que Él me siga usando conforme pasen los años, que Él me siga usando para su obra. Y pues por eso estoy muy agradecido con Él, porque pues tenemos problemas, obviamente, todos tenemos problemas, pero ya tenemos a quién recurrir. Yo, como les digo, busqué en muchos lugares, muchas personas, muchas formas el sentirme satisfecho, pero nada fue así hasta que realmente conocí a Dios, y le agradezco mucho porque yo cuando estaba en mi adolescencia, en mi juventud, o sea, un poquito más joven, ¿verdad? 4 años atrás, no sé, 5 años atrás, yo hacía cosas malas y yo decía, ¿por qué mis amigos no se sienten mal cuando lo hacen? Y yo decía, o sea, yo mismo le decía a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué pones esto en mí? ¿Por qué me elegiste a mí? O sea, para sentirme mal cuando hago algo mal. Y cuando Dios transforma mi vida, yo lloraba, pero demasiado, lloraba mucho y le decía, muchas gracias Dios por elegirme a mí, o sea, no elegiste a mis amigos, o sea, me elegiste a mí. Cuando hace años te reclamaba, hoy te agradezco porque pusiste tu mirada en mí. Y yo creo que por eso estoy muy agradecido con Dios y pues lo que te los quería compartir. Muchas gracias a todos, han sido de muchísima bendición para mí, tanto la hermana Saraí como el pastor y los jóvenes. Han sido una familia muy grande para mí y les agradezco muchísimo a todos. Pues gracias a Dios, y cada que tengamos oportunidad hay que agradecer. ¿Alguien más? ¿Dijo yo? ¿Yo a la 1? ¿Yo a las 2? Sí, voy. Siempre lo escuchamos cantar, ¿verdad? Hoy va a hablar. Abajo, o arriba. Es que soy chaparro también. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de mi papá. Mi papá no está aquí, ¿verdad? Pero hace 3 años yo me traje a mi papá
de la casa de mi mamá conmigo, ¿verdad? Por cosas muy fuertes que pasaban en mi casa. Y un año antes de yo traerme a mi papá a la casa, yo creo que ese año ha sido de lo peor que me ha pasado a mí, porque habían cosas que le pasaban a él que yo sabía, pero que yo no podía hacer nada. Y era una impotencia bien fuerte. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, cosas que pasaban en mi casa que no me decían, o sea, cosas fuertes, ¿no? Y yo me acuerdo que yo oraba a Dios, y pues yo ya cantaba, ¿no? O sea, tengo mucho cantando. Pero sí llegó un momento, y por eso dije yo, nada, sí quiero hablar, ¿verdad? Porque pues como es la frase, como buen humano, decía, sí hay momentos donde tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿dónde estás? La verdad. O sea, yo un momento dije yo, es más, hasta una vez cantando yo hice una canción, ¿dónde estás? Porque yo no decía yo, no puede ser que no vea ninguna solución a esto. Y yo no puedo mover nada porque todo sale mal. Si yo hago esto, va a pasar algo malo. Si yo hago esto, va a pasar otra cosa mala. Si yo hago esto, también. O sea, por donde yo quería ver, no podía hacer nada. Y yo oraba y yo decía, pues nada más Dios es el único que puede hacer algo, ¿y por qué no pasa esto? O sea, ¿por qué no sucede? Y me acuerdo una vez que yo estaba tocando, estaba en la adoración, estaba el hermano César, y empezó a dar una palabra, y yo dije yo, bueno, se me hace que ya menos se acaba esto. Y una vez también el pastor también dio una palabra un domingo, y yo lo escuché, y dije, se me hace que ya se está cortando ya se está viendo la solución, ¿verdad? Pero en ese año, yo no veía absolutamente nada. O sea, es cuando yo creo que de repente uno dice, te empiezan a generar las dudas, porque así pasa, ¿verdad? La duda de que, oye, pues yo tengo como 1000 años tocando, ¿verdad? Y pues siempre me han pasado cosas, pero nunca algo así que yo diga, chingüeta, ¿verdad? O sea, porque pues hay un punto, todos tenemos un punto débil, ¿verdad? Que si tocan eso, entonces en ese año yo decía, no, sabrá Dios qué está pasando, y ya mi mente ya estaba alucinándose cosas, hasta que de repente un martes, como que pum, se dio la solución, ¿verdad? Y obviamente en oración también Dios te va como que diciendo, y de cuenta que un martes fue la solución de todo. O sea, de repente de un día para otro cambió todo, pum, así, sí, gracias a Dios. O sea, de un día para otro cambió todo. Y me traje a mi papá, y pues ya mi papá ya tiene conmigo 3 años, y 3 años que Dios ha hecho con él cosas impresionantes que yo digo, no. O sea, nunca había visto nada de los 3 años que tiene conmigo, nunca había visto absolutamente nada de lo que Dios está haciendo ahorita. Entonces, para mí es ahorita que decía de que gracias por mi papá, por mi mamá, yo dije, sí, pues yo también digo lo mismo. O sea, de hecho, cuando yo veo al hermano, yo me acuerdo de mi papá. Entonces yo digo, pues gracias a Dios por lo que Él hace, y porque hay veces que Dios nos pasa por un momento bien fuerte, donde a veces yo creo que Dios permite que pienses eso, o sea, que uno piense, pues, ¿dónde estás? Pues yo toco, canto y todo, pero no veo nada. Pero Dios permite que las cosas sucedan para mostrar su gloria, como dice la Biblia, en tu debilidad Él se hace fuerte, ¿verdad? Y siempre es en su momento, es en su tiempo, en su momento. Entonces, pues yo le doy gracias a Dios entre muchas cosas, pero para mí eso es de lo más relevante que me ha pasado, ¿no?
y pues hay que confiar en Dios. Es un proceso fuerte, hay veces que a lo mejor uno está en un proceso donde no ves la salida, no ves nada, pero pues nunca hay que perder la confianza en Dios, ¿verdad? Nunca hay que perder esa confianza y esa creencia de que Dios va a hacer algo. Y ya, es todo. No te vayas. Vamos a seguir tocando. Yo creo que ha sido un buen tiempo donde hemos escuchado y podemos seguir aprendiendo. Yo creo que por la hora, que ya se te va a terminar, tenemos que parar, ¿verdad? Pero yo sé que todavía, si le dijera quién más sigue, algunos a lo mejor se quedaron con oportunidad. Y yo creo que más adelante, creo que me gustó la dinámica y creo que es bueno dar oportunidad en este tiempo que Dios nos ha estado hablando en su palabra, de alabarle, de bendecirle, de no callarnos por lo bueno que ha sido con nosotros. Ha habido momentos donde hemos estado viendo salmos donde decía, como ahorita Moy, ¿no? Que el salmista decía, ¿hasta cuándo, Dios? Escúchame, ayúdame, sé mi socorro. Bueno, hoy ha sido un tiempo donde Dios nos está hablando a alabarle, a glorificarle por lo bueno que ha sido con nosotros. Entonces, creo que ha sido buen tiempo de testimonios y que cada uno de nosotros podamos aprender a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Lo que le puedo decir a todos, porque somos parte, es, aún Dios no ha terminado. Y Dios seguirá siendo bueno. Ahorita que leíamos el Salmo 104 y que vemos cómo Dios tiene cuidado. A mí me impresiona cómo a lo mejor es normal que coman, pero la Biblia me dice que es Dios el que las alimenta. Es Dios el que nos cuida. Es el Dios que tiene control de todo en nuestra vida. Tengo que aprender a seguir confiando en Él. Seguir viendo que Él nos ama, que Él nos cuida y cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Ahorita que leíamos el Salmo, decía el salmista, cantaré toda mi vida a Dios. ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacerlo eso. Cantaré a Jehová en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Esto me habla de alabar y adorar. Y creo que podemos cantar en esta noche esa bondad de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Nos ponemos